¿Están viendo el PDF que cargué? Uno nada más. Sí, están viendo el PDF. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, al menos yo ya lo puedo ver. Sí, está muy bien. Entonces entendemos que todos están viendo el PDF y nos quedamos en medida del contenido de humedad del suelo. Y comentamos el método de secamiento de la muestra en el horno eléctrico. Vimos ese procedimiento. Vimos también el método rápido del Speedy. Este fue el equipo que también ya comentamos y nos quedamos aquí en el método dispersor de neutrones. Es así, colegas, entonces vamos a continuar aquí con este procedimiento y lo primero que vemos es el equipo así como lo hicimos para los dos anteriores. Bien, entonces eso es lo que estoy posicionando aquí. El diagrama de cuerpo libre de un dispersor de neutrones y cuáles son los componentes. Bien, los componentes de este equipo empezamos aquí por la sonda. Vean esto de la sonda, ahí es donde se tienen dos sensores. Bien, entonces un sensor no es un sensor, sino esta parte que tenemos aquí es una fuente de neutrones rápidos. Aquí todo esto es la sonda. Y en esta parte una fuente de neutrones rápidos. Esa fuente de neutrones rápidos es una mezcla de materiales radioactivos. Y el material radioactivo que se utiliza aquí en la sonda, el más utilizado, es una mezcla de americio y berilio. Otra mezcla es de americio y radio. La más utilizada es la primera que les comenté. Es una mezcla de americio y berilio, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, neutrones rápidos que emiten esos materiales y se les llama rápidos porque salen a alta velocidad. Tienen una energía cinética muy alta. Esos neutrones chocan contra los átomos de hidrógeno el agua que tenemos ahí en el suelo. Y ese choque es un choque elástico, pero hay una pérdida de energía ahí. Y entonces el rebote de esos neutrones ahora son neutrones con baja velocidad. Se reduce de manera importante su energía cinética. Y ahora sí, tenemos un sensor aquí que detecta esos neutrones de baja energía cinética o de baja velocidad, neutrones lentos. Bien, entonces, aquí un sensor para detectar ese tipo de neutrones. Y el sensor está compuesto de un gas, y ese gas es fluoruro de bario. Entonces llega el neutrón y es detectado por el gas, ahí esa mezcla que ya comenté, y genera una diferencia de potencial, un pequeño voltaje, así expresado en milivolts, o sea, muy pequeño. Y por eso hay necesidad de que se amplifique esa diferencia de potencial, ese voltaje. Y tenemos un amplificador también ahí. Podemos decir que la sonda tiene esa arquitectura, en donde hay una mezcla de material radioactivo compuesto por americio y berilio, que emite neutrones de alta velocidad, con alta energía cinética, y que se tiene un sensor que detecta neutrones de baja velocidad, de baja energía cinética. Y bueno, es esa mezcla de fluoruro de boro. Y que al chocar ahí, el gas genera una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial muy pequeña, y por eso se amplifica. Aquí un amplificador, y ahora sí, la diferencia de potencial es mandada a través de un cable eléctrico que tenemos a la unidad central, que es un integrador.
Y en este integrador, pues está registrando esas diferencias de potenciales. Lo que se tiene aquí, en mi tiempo era un mecanismo de relojería. Llegaba la diferencia de potencial y a través de un sistema de palancas se activaba esto que teníamos aquí como la pantalla de despliegue. Era simplemente un engrane que, bueno, un marcador de número de diferencias de potencial unido a un engrane que el sistema de palancas empezaba a girar aquí para tener 100, 200, 1000 diferencias de potenciales. Y a eso se le llamaba cuentas por minutos. En la actualidad ya todo está con tecnología así, alta tecnología en circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces son microcontroladores y se les llama integradores ahora ya en la actualidad. Y entonces toda una arquitectura desde el amplificador, aquí un amplificador, un filtro, un convertidor analógico digital, un software para presentar en una pantalla las unidades de la variable que estamos censando y que es la humedad, y se despliega la humedad gravimétrica y la humedad volumétrica. Así, simplemente un teclado en donde oprimimos la tecla y ya tenemos la humedad gravimétrica. Oprimimos otra tecla y tenemos la humedad volumétrica. Bien, en mi tiempo eran cuentas por minuto y teníamos que determinar un cociente y ese cociente habrá que relacionarlo con el contenido de humedad y tener una ecuación y entonces sí decir, este es el contenido de humedad. Aquí simplemente cuentas por minuto decíamos. Y las cuentas por minuto eran esas diferencias de potencial que llegaban aquí. Muy bien, después de esto, esta sonda va dentro de un tubo y este tubo es de aluminio y lo podemos llevar hasta la profundidad a la cual queremos censar el contenido de humedad del suelo. A 30 centímetros, a 45 centímetros, en fin, y hasta ahí llevamos el tubo. Y la sonda es la que nosotros podemos bajar de 0 a 15 y así nos vamos cada 15 centímetros hasta llegar a los 45 centímetros. También vemos que aquí hay un cilindro concéntrico. Es una cámara en donde se posiciona un material que normalmente es plomo, para evitar que parte de la radiación que se está emitiendo por el material radioactivo salga y afecte a las personas que están haciendo la medición. Entonces, un escudo protector, así como se comenta ahí. Y bueno, una tuerca para hacer un cierre hermético. Estos son los componentes. No se nos olvide que aquí, en el caso de la unidad integradora, pues se tiene un mecanismo de relojería. En mi tiempo, un sistema de palancas y un contador ahí de diferencias de potencial que son cuentas por minuto, cuentas por minuto. Muy bien, y que en la actualidad ya todo está tan adelantado en tecnología que ahora esta unidad integradora la tenemos acá. Cambia, en la parte inferior se sigue teniendo el escudo protector, pero acá toda una arquitectura eléctrico y electrónica para desplegar en pantalla las humedades. Eso ya se modificó totalmente, pero el procedimiento de calibración sigue siendo el mismo y por eso les presento esta parte del equipo. Del equipo. Más adelante vemos que tenemos aquí, ahí está ya todo integrado, colegas. Pero se me movió y ahora veamos el principio de funcionamiento de este equipo, así como lo vimos para el Speedy. El principio de funcionamiento es ese que ya les comenté, una emisión de neutrones de alta velocidad que chocan contra los átomos de hidrógeno del agua presente en el suelo y que después son rebotados y detectados por el sensor que tenemos ahí y que ese sensor es fluoruro de
de boro. Y se manda una diferencia de potencial a la unidad integradora, que es ahí donde tenemos el mecanismo de relojería y sistemas de palancas para tener el conteo de diferencias de potencial, y que aquí les llamamos así, cuentas por minuto. Aquí tenemos las cuentas por minuto, son diferencias de potencial. Muy bien, y que estas cuentas por minuto las utilizamos para calcular va a ser un coeficiente, como lo vamos a ver, un cociente, como lo vamos a ver más adelante. Cuentas por minuto en el momento en que estamos haciendo la medición, y cuentas por minuto al inicio del día en que estamos haciendo la medición, y al final de cuando ya terminamos de hacer las mediciones. Entonces, acá esto numerador, y acá unas cuentas por minuto del inicio y final del día en que hacemos la medición, y que se hacen sobre la superficie del suelo, como lo vamos a ver más adelante. Pero hasta ahí la dejamos como cuentas por minuto. Después, en relación con los materiales radioactivos, mencionamos que se está utilizando mucho el americio y el berilio, que son los materiales ya seleccionados como estandarizados. Bien, entonces aquí tenemos el americio y el berilio un poquito más abajo ahí. Bien, entonces aquí tenemos el americio y aquí el berilio. Entonces, eso es lo que conforma el material radioactivo que tenemos ahí en la sonda, como lo mencionamos. Muy bien, este material radioactivo, ¿por qué se caracteriza? Porque es un material inestable, y que es inestable ya por naturaleza, tanto el americio como el berilio. Y esa inestabilidad hace que también por naturaleza, para llegar a un equilibrio con el tiempo, sufra una transformación. Y en ese proceso de transformación es donde emite radiación. Y a nosotros nos interesan los neutrones de alta velocidad para medir el contenido de humedad, pero también se emiten rayos alfa, como lo vamos a ver más adelante, y rayos gamma, colegas. Entonces, los rayos gamma son los que dañan a las personas que están manejando el equipo, y por eso un escudo protector. Bien, entonces, por naturaleza tienden a un equilibrio en donde ya después pasan a un material que no es que no es radiactivo, como el carbono 12, así lo vamos a comentar. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace que el americio y el berilio sean inestables? Pues el número de protones del átomo. El átomo se compone de protones y neutrones. Entonces ahí tenemos un número de protones así con carga positiva y dado aquí por Z, y tenemos también un número determinado de protones, y aquí denotado como N, partículas que componen el núcleo de los átomos de americio y también de berilio. Y la inestabilidad puede resultar de que se tiene una mayor cantidad de protones comparado con neutrones, y o bien que el número de neutrones es mayor que el número de protones. Eso es lo que da inestabilidad y lo hace radiactivo a ese material, y que con las transformaciones por naturaleza, ya con algunos miles de años, pues ya es un material estable, colegas. Por eso todavía tenemos la radiación de Chernobyl. Muy bien, los protones y los neutrones se relacionan con el número de masa, así con la ecuación que tenemos aquí. Aquí el número de masa dado por A es igual a la sumatoria de protones más neutrones. Muy utilizada la relación aquí para determinar el número de protones. Z, el número de protones Z en función del número de masa, se calcula así con esta relación que tenemos aquí. Aquí A quedamos que es el número de masa, lo tenemos en el numerador y aquí en el denominador. Así, es la raíz cúbica de el cuadrado del número de masa, A a la 2/3 que tenemos aquí. Muy bien, entonces, calculado ya el número de protones, vemos si la cantidad de protones es mayor que el número de neutrones,
Y así vemos el grado de inestabilidad del material radioactivo que nos interesa. Bien, si hasta aquí tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, de acuerdo con el PDF que ya tienen ahí y que yo les estoy presentando aquí, hay una interacción entre las partículas de protones y neutrones allí en el átomo, en el núcleo del átomo de americio o bien de berilio. Esa interacción, ¿por qué tipo de fuerza se está dando, colegas? Es la pregunta, cualesquiera. La interacción se da debido a fuerzas de esta naturaleza, vean, eléctrica, gravitacional y nuclear. Bien, entonces así es como se está dando la interacción entre las partículas estas de protones y neutrones. Muy bien, después de esto, entonces, sabiendo que ya podemos calcular el número de protones partiendo del número de masa, es que podemos dar una interpretación a las ecuaciones acá, en donde hay una transformación tanto del americio como del berilio. Bien, entonces, por eso el pequeño tema que tenemos aquí, mezcla de los isótopos de americio y berilio como fuente de neutrones rápidos. Muy bien, en relación con el americio. Bien, el americio por naturaleza aquí, vean esta reacción que tenemos aquí. Esta corresponde al americio. Y aquí tenemos el isótopo de americio 241. Y 241 es el número de masa. Y el 95 que tenemos aquí es el número de protones. Y sufre una transformación a este compuesto, a ese tipo de átomo, el neptunio 237, ahora con número de protones 93, y en esta transformación emite partículas alfa, y está dado aquí por alfa. Aquí 4 es el número de masa y 2 es el número de protones. Esto es una partícula estable ya. Entonces, con el tiempo, este tipo de partícula no nos afecta. Y ya con el tiempo desaparece ahí donde la tenemos, pero es estable, no es radiactiva. Y se emite también energía en esta transformación por naturaleza del americio a neptunio 237, es que se está emitiendo partículas alfa además y también energía. Fíjense bien, las partículas alfa tienen una energía de 5.48 megaelectrones volts, y los rayos gamma, esta energía que tenemos aquí, es dada por los rayos gamma. Tienen una energía de 60 kiloelectrones volt. Por ahí vamos a ver que un electrón volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Esto ya lo tienen ustedes asentado por acá. Bien, aquí lo tienen. 1.6, un electrón volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 volts. Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y esta es la reacción nuclear que por naturaleza ocurre en el americio, dando lugar al neptunio. Ahora la pregunta para ustedes, después de esto que hemos comentado, y tomando en cuenta la fórmula que relaciona el número de protones con el número de masa, aquí, ¿cuál es la cantidad de neutrones, colegas? En el neptunio, porque mencionamos, este es el número de masa, este es el número de protones. De igual manera, acá mencionamos, este es el número de masa para el americio, y este es el número de protones para el americio. Es el isótopo de americio 241.
Aquí, ¿cuál es el número de neutrones? Aquí, ¿cuál es el número de neutrones? Vean el americio. Si ustedes restan a 241,95, les da el número de neutrones. Y ahora nos vamos a esta relación que tenemos aquí, en donde se tiene el cociente del número de protones Z entre el número de neutrones N mayúscula. El número de protones quedamos que es 95. La diferencia entre el número de masa y 95 es el número de protones, 146. Ese cociente es de 0.65. Bien, así como lo tenemos aquí. Y pues lo que está indicando es de que es un material radiactivo que sufre transformaciones así por naturaleza hasta que llegue al equilibrio y que tengamos un átomo de carbono 12 y que este cociente sea igual a la unidad. Cuando el cociente de Z entre N mayúscula es igual a 1, se trata de un material estable. Muy bien, hasta aquí la transformación del americio, que es uno de los componentes de la mezcla que tenemos ahí en la sonda, en donde se tiene el material radiactivo que emite neutrones de alta velocidad. Muy bien, después nos vamos con el berilio. Ahí también tenemos al berilio. Y quedamos que aquí, en la transformación del americio, se emiten partículas alfa estables. Y estas partículas alfa, ahora tenemos, vean, esta es la reacción nuclear del berilio, ahí que tenemos en la sonda, que por naturaleza también el berilio es un material inestable, de acuerdo con lo que estamos viendo aquí, y que sufre transformaciones para llegar al equilibrio y ya no ser un material inestable o bien radiactivo. Bien, entonces las partículas alfa emitidas por el americio chocan contra los átomos de berilio y al chocar lo excitan, y de esta manera es como tenemos una transformación del berilio. Y en esta transformación se tiene la formación del carbono 12. Y el carbono 12, de acuerdo con lo que tenemos aquí, este es el número de masa, este es el número de protones, la diferencia es 6. Entonces ahora el cociente que estamos comentando acá es igual a la unidad y es un material estable, ya no es un material radioactivo. Bien, pero en esta transformación emite neutrones de alta velocidad y estos neutrones, pues este es el símbolo, este es el número de masa y este es el número de protones. Es decir, es un neutrón de alta velocidad que tiende a estar en equilibrio ya con el tiempo y que utilizamos para detectar ahí con el sensor, y que al ser detectado, bueno, ya podemos medir el contenido de humedad. Y además también energía, se emite energía así de rayos gamma, pero ya mucho menor de 60 kiloelectrones volts. Y los electrones de alta velocidad, vamos a ver que tienen un promedio de 4.58, 4 punto y fracción mega electrones volts, y así es como se consideran de alta velocidad. Bien, entonces aquí nuevamente se tiene lo que ya hemos comentado, el berilio como un material inestable. Muy bien, y que finalmente el carbono, que es un material estable con el valor de Z sobre N igual a 1. Muy bien, si tienen alguna pregunta, hasta aquí la pueden hacer en relación con la reacción nuclear que se lleva a cabo ahí en el material radioactivo de la sonda. Y quedamos que es americio y berilio, la mezcla de americio y berilio, y esta es la reacción nuclear, y que nos da idea pues de lo que tenemos aquí, de lo que tenemos, y que nos hace manejar el equipo con mucho cuidado. En mi tiempo, colegas, sí había un poco de contaminación. En la actualidad ya no, ya está bien sellado aquí el escudo y bien calibrado todo, de tal manera que no hay fuga de radiación gamma, que es la que nos está afectando. Muy bien, aquí nuevamente repitiendo, el valor energético de los neutrones es 4.58 megaelectrones
volts, esa es la energía. Por eso, neutrones de alta velocidad. Y la equivalencia de un electrón volts, así, a energía 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Eso es lo que tenemos ahí. Si tienen alguna pregunta en relación con lo que hemos estado comentando, la pueden hacer. Si no, de todos modos, aquí tienen anotado una gran parte de lo que comentamos. Aquí está la mezcla de cloruro de boro, aquí, así como lo habíamos comentado, que se tiene ahí en el amplificador y que genera una diferencia de potencial. Ahí tienen ya todo lo que hemos comentado. Falta ahora el proceso de calibración del equipo. Una calibración que ya normalmente no se hace en la actualidad por la alta tecnología y que las fábricas ya venden el equipo calibrado para diferentes tipos de suelo. Muy bien, les decía que en el proceso de calibración debemos de determinar las cuentas por minuto estándar, esto que tenemos aquí en el denominador. ¿Esta ecuación de qué se trata? Bien, entonces se tiene un cociente así dado por o simbolizado por R, y que resulta de dividir las cuentas por minuto que estamos obteniendo en el momento de hacer la determinación del contenido de humedad. Y aquí, cuentas por minuto estándar. Y estas cuentas por minuto estándar es el promedio de las cuentas por minuto en el momento, en el día que vamos a hacer nosotros la determinación del contenido de humedad. Llegamos hoy, por ejemplo, a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana nosotros ya todo el equipo bien instalado, así llegamos, introducimos la sonda y determinamos las cuentas por minuto. Pero al mismo tiempo, o quizás un poquito antes de determinar las cuentas por minuto, ahí determinamos las cuentas por minuto, parte de las cuentas por minuto estándar, las del inicio de ese día, y posicionamos ese tubo que tenemos ahí bien empotrado en el suelo, la superficie del suelo. Aquí lo posicionamos sobre la superficie. Me voy a ir allá mejor. Bien, este tubo que tenemos aquí, tenemos otro tubo, ya lo empotramos y está aquí en el suelo bien empotrado, bien adherido al suelo que tenemos aquí, Muy bien, esta es la superficie del suelo y ahora tenemos otro tubo de aluminio aquí, un tubo de aluminio. Introducimos la sonda aquí sobre la superficie, no está empotrado por debajo de la superficie, sobre la superficie del suelo, y ahí determinamos las cuentas por minuto y tenemos un valor. Al final de este día, ya cuando terminamos de hacer el registro de contenidos de humedad, porque aquí lo registramos cada 6 horas, cada 12 horas o cada 24 horas. Esto va a depender del tipo de suelo que tengamos. Una sola medición a la vez en un día, por ejemplo, para suelos de textura fina, pero como es un proceso de calibración en la mañana y en la tarde, de ese día. Si es un suelo de textura arenosa, ahí a las 6 horas en la mañana y al término de las 6 horas nuevamente hacemos las determinaciones, pero aquí tenemos el tubo sobre la superficie. Y ahí, al final de ese día, si es un suelo de textura fina, tomamos las cuentas por minuto. Muy bien, entonces, cuentas por minuto al inicio sobre la superficie, pero dentro del tubo, la sonda. Bien, entonces, y al final también de ese día. Esas son las cuentas por minuto estándar. El promedio de esos dos datos es el valor que posicionamos aquí. Y ahora sí, ya tenemos este cociente, tenemos las cuentas por minuto así del contenido de humedad y las estándar. Esta a diferentes profundidades. Las estándar no varían, permanecen constantes a diferentes profundidades. Y tenemos el valor de R. Esto lo debemos de estar relacionando con la humedad volumétrica. Por el procedimiento estándar determinamos el contenido de humedad gravimétrica y lo transformamos a humedad volumétrica. Y tenemos humedad volumétrica y valor del cociente de cuentas por minuto entre cuentas por minuto estándar.
Y esto, colega, lo llevamos desde la humedad a capacidad de campo hasta la humedad a punto de marchitamiento permanente. Muy bien, tenemos entonces valores de R y valores de WV y buscamos la mejor ecuación. Aquí normalmente la mejor ecuación es esta que tenemos aquí. Un modelo de regresión lineal simple. Bien, que se resolvió por métodos de mínimos cuadrados. Y el resultado es esto que tenemos aquí, que la humedad volumétrica en función de este cociente, que son las cuentas por minuto, pues esta humedad depende así de esta diferencia. Muy bien, esto es el mejor modelo que buscamos que encontramos más bien, porque su coeficiente de correlación, así por mínimos cuadrados, fue y cerca de la unidad 0.95, 0.99 o bien 1.0, que difícilmente tenemos el 1 aquí. Muy bien, entonces, y por eso decimos es un modelito que nos ayuda muy bien a determinar el contenido de humedad en función de las cuentas por minuto. Ya una vez teniendo el modelo para cada tipo de suelo, podemos ir y ya ahí donde fijamos los tubos, estar midiendo las cuentas por minuto y tener el contenido de humedad. Eso en mi tiempo, ya en la actualidad no hacemos todo eso, eso lo hace la fábrica, colegas. Y si a ustedes les toca trabajar en alguna fábrica donde se esté diseñando y construyendo, manufacturando un equipo de ese tipo, tienen que hacer todo esto que estoy comentando. Y nosotros ya en la actualidad ya no. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos en relación con la calibración. Nos podemos llevar un mes y medio, dependiendo del tipo de suelo, incluso hasta 2 meses para la calibración. Por eso, muy caro el equipo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener un equipo de este tipo? Bien, rápidamente podemos tener el valor de la humedad volumétrica. Y pues nada más llegamos y en mi tiempo incorporábamos la sonda ahí dentro del equipo. Digo, la desplazábamos a la profundidad que queríamos hacer la medición, porque ahí se quedaba la sonda empotrada. Muy bien, y en la actualidad ya nada más llegamos y también la sonda la bajamos y todo bien, bien sellado, y tomamos la humedad a la profundidad que queremos. Muy bien, por eso se requiere poco trabajo y la muestra que estamos seleccionando para determinar el contenido de humedad es muy grande. Muy bien, hablamos así de una esfera con 30 centímetros de radio. Saquen ustedes ahorita, calculen el volumen en lo que seguimos aquí comentando, y en unos 5 o 2 minutos ya les voy a preguntar cuál fue el volumen de la esfera que estamos muestreando con un equipo de este tipo. Muy bien, que rápidamente podemos obtener el valor de la humedad volumétrica a través del perfil del suelo, y que el rango de humedad que estamos monitoreando va desde la humedad a punto de marchitamiento permanente hasta capacidad de campo. Por eso cubre un amplio rango de contenido de humedad. Bien, entonces no destruimos el suelo en el momento en que estamos haciendo la determinación, porque hubo una sola destrucción, que fue el barreno para empotrar el tubo. Muy bien, y eso es lo que tenemos en relación con las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? La materia orgánica y el boro afectan las lecturas. La materia orgánica tiene átomos de hidrógeno que nos harían también tener un error en la lectura que estamos nosotros monitoreando. Y en relación con el boro, pues recuerden que el boro pues lo tenemos ahí como un material que detecta los neutrones de baja velocidad, y por eso puede afectar, pero su efecto va porque su radio atómico es muy similar al del hidrógeno. Entonces, por eso es que nosotros podemos tener un poco de error en suelos con alto contenido de materia orgánica y también de boro, que difícilmente tenemos ese contenido alto de boro. Muy bien, se requiere de una instalación de los tubos de acceso muy precisa, es decir, que el diámetro de acceso o del barreno
en donde vamos a empotrar el tubo sea menor que el diámetro del tubo. Si el tubo es de 4 pulgadas, que sería, son tubos más o menos de 2.5 pulgadas, 2 pulgadas. Bien, entonces, si ese diámetro es de 2 pulgadas, el diámetro del barreno que hicimos es de 1.8, 1.9 pulgadas, para que introduzcamos a presión el tubo y quede muy bien adherido al suelo, a sus paredes. Bien, entonces, eso es lo que comentamos aquí, con que se requiere de una perfecta instalación de los tubos de acceso. Muy bien, es muy importante tomar así, de manera muy cuidadosa, las lecturas estándar del aparato. En mi tiempo y en la actualidad ya no se requiere eso, colegas, pero sí, la fábrica sí debe de tener en cuenta esto que estamos diciendo aquí, porque ellos hacen la calibración, cómo se debe de hacer, así como originalmente se procedió. Muy bien, el costo del aparato es muy caro porque en nuestro país es de importación, así como el Speedy también es otra desventaja. Y bueno, que se requiere una curva de calibración para cada tipo de suelo. En cada tipo de suelo teníamos que hacer una curva de calibración. De fábrica en la actualidad ya viene calibrado para diferentes tipos de suelo y nada más le ponemos ahí tipo de suelo, ya tenemos la medida. Muy bien, en mi tiempo se decía, se requiere de personal calificado que supiera los principios de funcionamiento del equipo y que nos podemos dañar y que sí tomara bien las lecturas, porque una mala lectura, bueno, un error en el contenido de humedad. Y en la actualidad ya con toda la tecnología incorporada y como se trata nada más de oprimir teclas ahí en el cabezal de despliegue de datos o en la unidad integradora de despliegue de datos, pues ya ahorita ya no hace falta que sea personal tan calificado. El personal calificado más bien se requiere para hacer una interpretación de las lecturas si se relaciona con riego, pues que diga cada cuándo estar regando. Muy bien, esto es lo que tenemos en relación con un medidor de el contenido de humedad y que lo conocemos como dispersor de neutrones, así como este que tenemos acá. Este es de los modernos, colegas. Este es el que ya se tiene actualmente y la unidad integradora. Ahora lo tenemos en el cabezal rojo que está aquí. Pero seguimos teniendo un tubo de acceso. Hay que empotrar muy bien este tubo de acceso que tenga el contacto así muy bien entre la pared del tubo y la cara exterior del tubo y el suelo. Y aquí se tiene la sonda. Ahora tenemos la fuente de neutrones rápido, que es ese material radioactivo que ya, la mezcla de ese material radioactivo que ya comentamos. Y se tiene también el sensor que ya comentamos aquí, como un detector de neutrones. Muy bien, entonces ahora la diferencia de potencial ya no se amplifica aquí, en la misma sonda, sino que es en la unidad integradora que tenemos aquí en la parte superior. Aquí hay toda una arquitectura de circuito eléctrico y electrónico, de les decía, un filtro para eliminar los ruidos que tengamos acá, vibraciones y que pudieran afectar la lectura de diferencia de potencial, una frecuencia que mandamos aquí. Entonces, un filtro, y después de ese filtro viene un convertidor. Primero tendríamos un convertidor de frecuencia a voltaje, después un filtro para tener exactamente el voltaje que nos interesa, un amplificador de voltaje para que podamos leer bien acá en un convertidor de señales analógicas a digitales y que se una al software ahí en el microcontrolador para que nos permite transformar esas señales digitales a medidas que nos interesan, porcentaje de humedad gravimétrica y porcentaje de humedad volumétrica. Toda una tecnología aquí, colegas, que costó años, muchos años para llegar a ella.
Y aquí se tiene el escudo protector para que no exista una fuga de radiación gamma y nos afecte. Aquí el sistema, el periférico, el sistema de teclado para que nosotros oprimamos nada más aquí teclas y que tengamos el despliegue del dato aquí en la interfaz. Muy bueno el equipo en la actualidad, pero todavía el inconveniente de utilizar material radioactivo, y por eso decimos que el mejor es uno de los que vamos a ver más adelante. Bien, me parece que con esto terminamos lo que es del dispersor de neutrones. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer. Si no, continuamos. La pregunta de mí hacia ustedes, colegas, y quien la quiere contestar es: ¿cuántos procedimientos indirectos, cuántos procedimientos ya junto con el directo hemos comentado hasta aquí? ¿O no están ahí, colegas? Porque me siento solo y sin saber si se durmieron o se alejaron, salieron del salón. ¿Qué fue lo que pasó? Hemos visto el procedimiento para determinar el contenido de humedad por secado al horno eléctrico. Hemos visto el procedimiento para determinar el contenido de humedad por el método rápido del spinning. Hemos visto el procedimiento para determinar el contenido de humedad por el dispersor de neutrones. 3 procedimientos ya los hemos visto: el directo, secado al horno; indirectos, el método del Speedy y el método del dispersor de neutrones. En la actualidad, ambos procedimientos indirectos son confiables. Muy utilizado es el dispersor de neutrones, más que el del Speedy. Pero bueno, esto es porque en el Speedy tenemos que estar importando el carburo de calcio, y eso es lo que hace que muchos productores así a gran escala utilicen el dispersor de neutrones. Bien, otro equipo que utilizamos para determinar el contenido de humedad, y que no es el contenido de humedad, es la tensión de humedad. ¿Qué tensión de humedad? La tensión superficial. Esa tensión superficial que mencionamos, que la matriz del suelo retiene ahí en todo el rango de humedad capilar, allá cuando vimos el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, pero es una tensión muy pequeña. Esa tensión máximo es hasta un bars, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, método del tensiómetro para determinar la tensión de humedad del suelo, que nosotros muchos decimos es la humedad del suelo, pero es la tensión la que estamos registrando. El principio, antes del principio de funcionamiento, veamos los componentes. Y este es el tensiómetro que tenemos aquí. Y en relación con sus componentes, se compone de una cápsula de cerámica. Y la cápsula de cerámica la tenemos aquí. Esta es la cápsula de cerámica, que tiene porosidad, así como el extractor de agua de bajas presiones y de altas presiones. Como esto es para una presión súper baja, colegas, desde 0 hasta 1 bars, de 0 a 1 bars, entonces el tipo de poro que tenemos ahí es mesoporo. Aquí ya no tenemos microporos, son mesoporos. Muy bien, y después ahí empotrado en la cápsula un tubo. Este es el tubo de plástico de alta densidad, un polímero de alta densidad, esto que tenemos aquí. Muy bien, en este tubo podemos incorporar agua, así como lo vemos, agua. Adherido, empotrado al tubo, se tiene un manómetro. Un manómetro que nos está indicando la presión negativa, la presión de succión que ejerce la matriz del suelo, esta matriz del suelo que tenemos aquí, aquí, aquí.
sobre el agua que tenemos dentro del tensiómetro. Una presión negativa, pero cuando vemos la escala del manómetro, vemos que es positiva de 0 a 1 bars. Pero sabemos que es una presión negativa de succión, de tensión aquí, de tensión entre el agua que tenemos aquí dentro del tensiómetro y el agua que tenemos acá en la matriz del suelo. Hay una membrana aquí que se deforma con la succión a medida que baja el agua que tenemos aquí y que hace que se desplace la aguja aquí en la carátula del manómetro, así, a 10 centibars, 20 centibars, a 100 centibars. 100 centibars es un bars. Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí. Muy bien, después de esto hay una amplificación aquí de la cápsula de cerámica y lo que tenemos aquí es la pared, esta pared que tenemos aquí, de la cápsula de cerámica. Muy bien, vemos que hay poros, es porosa. Y aquí tenemos la matriz del suelo y en la matriz del suelo vemos que tenemos los tres componentes que ya hemos comentado, partículas, agua y aire. Muy bien, ¿cuál es la interpretación o qué indica los números que tenemos aquí? Número 1, está indicando que la pared de la cápsula porosa así es de cerámica y es porosa y que el agua puede fluir aquí por capilaridad. Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí. El número 2, que el agua puede entrar al recipiente, a la reserva de agua del tensiómetro, que es el tubo aquí, al agua del tubo que tenemos ahí en el tubo del tensiómetro, o que puede salir esa agua hacia el exterior, hacia la matriz del suelo. Puede entrar o puede salir el agua del tensiómetro. Esa es la número 2. Número 3, que hay poros llenos de aire y que esos son normalmente los macroporos. Baja el contenido de humedad y probablemente algunos mesoporos tengamos ahí con aire. La número 4, las partículas del suelo. Y la número 5 es el agua en la porosidad del suelo y rodeando a las partículas del suelo. Muy bien, entonces, esto es lo que tenemos ahí. Nos interesa el agua capilar, porque parte de esa agua capilar es la que viene hacia el tensiómetro o es la que saca la matriz del suelo del tensiómetro en determinado momento cuando baja el contenido de humedad. Muy bien, yo diría que estos son los componentes de un tensiómetro. Y enseguida, si tienen alguna pregunta en relación con lo que hemos comentado, la pueden hacer. Muy bien, si no hay preguntas, seguimos adelante. Le dan una leída a su PDF que ya tienen ahí. Si hay dudas o preguntas para la clase que viene, lo hacen. Pero antes, colegas, yo mejor les hago una pregunta aquí. Tenemos el diagrama de cuerpo libre ahí del tensiómetro, interactuando acá en este detalle con la matriz del suelo donde tenemos agua. Y les comenté que el agua puede entrar del suelo, de la matriz del suelo, hacia el interior del tensiómetro. O puede salir del tensiómetro hacia la matriz del suelo. ¿Cuándo entraría agua? Primero, para que se facilite más, ¿cuándo saldría el agua del tensiómetro? Uno nada más. No se espanten de los cohetes, si es que escucharon, colegas, hay una iglesia por aquí cerca. Nadie. Fíjense bien. Inicialmente, como lo vamos a ver más adelante, aquí, el tubo del tensiómetro lleno completamente de agua. Lleno. Y la aguja del manómetro aquí, en 0 bars. 0 centibars o 0 kilopascales, como tengamos la escala ahí. Muy bien, y después
Pero además, ¿esto qué significa cuando está en 0 bars, 0 centibars? De acuerdo con el diagrama de cuerpo libre que vimos en una de las clases pasadas y lo que tenemos aquí, en este detalle. Todos los espacios porosos, aquí no hay aire, colegas. Están llenos de agua, todo este espacio lleno de agua, las partículas rodeadas de agua. Aquí no hay aire, no hay aire. Hay agua, está totalmente saturado el suelo. Y en ese momento, el agua que tenemos dentro del tensiómetro está estática. Ni sale ni entra. No hay una fuerza que haga de succión que haga entrar el agua aquí al interior del tensiómetro, ni de succión aquí en las partículas que haga salir el agua del tensiómetro. Y bajo esa condición, nosotros no tenemos flujo hacia adentro ni flujo hacia afuera. Pero se está evapotranspirando el agua que tenemos aquí. Muy bien, por un lado, el agua de drenaje ya fluyó, ya se removió. ¿Será que se habrá removido? Sí, parte se removió de esa agua y otra parte se evapotranspiró. Se redujo la cantidad de agua aquí y empezaron a aparecer por ahí algunos poros así, con aire nada más. Y ahora la tensión superficial que tenemos aquí, dada por las fuerzas de cohesión entre moléculas de agua y las fuerzas de atracción eléctrica entre las paredes de los capilares que tenemos aquí, se incrementaron. Se incrementó la tensión superficial, que es la sumatoria de esas fuerzas. Y nosotros la vamos a detectar acá en el manómetro. Cuando hay un incremento aquí de la fuerza de tensión superficial, el esfuerzo de tensión superficial succiona agua de acá de donde no hay ninguna succión, ninguna tensión superficial que equilibre esta tensión que ya se incrementó. Bien, entonces, en ese momento empieza a salir el agua del tensiómetro y se empieza a acumular aquí en la matriz del suelo. ¿Y cuándo dejará de salir agua del tensiómetro? Fíjense bien, cuando está saliendo el agua del tensiómetro, la membrana que tenemos en la parte interior se va deformando, porque va bajando el agua que tenemos aquí, va bajando. Bien, entonces, y esta reducción de la columna de agua que tenemos aquí produce un esfuerzo de succión en la membrana, porque tiene contacto aquí con la membrana. No hay aire aquí porque está cerrado todo esto. Entonces, una presión negativa aquí. Y esa deformación del diafragma es lo que hace que la aguja se desplace a 30 centibars o a 30 kilopascales, a 40 kilopascales, a 50 kilopascales. Bien, entonces, llegará un momento en que si aquí es la tensión superficial, el esfuerzo de succión aquí en la interfase, superficie de la partícula agua, superficie del poro que tenemos aquí agua, en el momento en que si aquí tenemos menos 30 centibars, acá vamos a registrar también menos 30 centibars o kilopascales aquí, y en ese momento hay un equilibrio entre el esfuerzo de succión dentro del tensiómetro y el esfuerzo de succión en la matriz del suelo, y ahí ya no decimos, la tensión aquí fue de la tensión del tensiómetro de 30 kilopascales, o bien de 20 kilopascales o de 50 kilopascales. Bien, entonces, en ese momento deja de salir nuevamente el agua. Y cuando va en 30 kilopascales, nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya el suelo ya está seco, hay que regarlo, sabes que está muy húmedo. Pero tenemos que aplicar agua aquí, nuevamente se satura y ahora aquí ya no hay un esfuerzo de succión, pero sí lo hay acá y empieza a subir la columna de agua que tenemos aquí, se empieza a reducir la deformación hasta llegar la aguja aquí a 0.
Esa deformación del diafragma a través de un sistema de palancas se transmite aquí a la aguja. Entonces ahora ya la deformación se va reduciendo hasta llegar a cero. Bien, entonces es cuando la aguja marca aquí 0 kilopascales. Muy bien, ya vimos un proceso de entrada y salida de agua al tensiómetro y que cómo se puede estar moviendo la aguja ahí y que se relaciona con la interpretación de lecturas que vamos a hacer aquí. Este es un diagrama de cuerpo libre también que muestra el isométrico de un tensiómetro. Es el mismo tensiómetro que ya comentamos. Y aquí tenemos las escalas. Fíjense bien. Lo primero es acá en los componentes. Una pregunta para ustedes. Vean el isométrico del tensiómetro. ¿Cuál es la diferencia de este tensiómetro con el que vimos anteriormente? Uno nada más, cualesquiera de todo el grupo que quiera contestar. Esta parte que tenemos aquí, colegas, esto no lo teníamos allá. Esto sería un espacio de reserva de agua. Ahí tenemos una cámara de reserva de agua. Cuando instalamos el tensiómetro, lo que una orientación que se da es que esté aquí el agua hasta aquí, hasta la mitad de este recipiente, pues, para almacenar el agua. De tal manera que el sello que hacemos aquí con la tapa, esta tapa aquí, en el capilar del tensiómetro, pues no permita la entrada de aire, sino que está sellado y que si permite la entrada sea de agua, pero también se evita la entrada de agua. Después nada más retiramos la tapa, se abre la válvula que tenemos aquí y entra agua al capilar. Esto es para estar abasteciendo de agua al tubo del tensiómetro, al capilar del tensiómetro. Muy bien, eso es lo que vemos y simplemente, bueno, ahora decimos, tenemos ahora sí un diafragma por acá en la parte inferior del manómetro y que ese diafragma lo compone este tipo de material, un polímero de alta densidad denominado neopreno, esto que tenemos aquí. Muy bien, todo lo demás ya lo comentamos y la carátula del tensiómetro. Aquí vean, la carátula del tensiómetro está graduada así. ¿Cómo está graduada? Como lo estamos viendo aquí, esta escala interna va desde 0 hasta 100 centibars, desde 0 hasta 100 kilopascales, pero aquí está dado en centibars, y va desde 0 hasta 30 milímetros de columna de mercurio, serían centímetros de columna de mercurio, desde 0 hasta 30 centímetros. Entonces, estas dos escalas está diciendo que una atmósfera es igual a un bars. Un bars es igual a 100 centibars o 100 kilopascales, por eso aquí, un bars y una atmósfera. Muy bien, ya se nos están dando aquí las escalas de la carátula del manómetro de presión negativa. Pero vean, en ningún momento se nos dice que es presión negativa, simplemente la tensión dada así, de manera positiva. 2 que tenemos aquí en la actualidad ya es 0. Allá en mis tiempos se tenían los tensiómetros de tal manera que el peso de la columna que se posicionaba aquí daba una lectura así inicial de 2, pero que se hacía relación con 0. En la actualidad ya no hay 2, es 0, y el 0 ya está también para esta escala. Bien, eso es lo que tenemos aquí. No se les olvide, desde 0 hasta 100 centibars es la escala que vamos a estar manejando para una interpretación. Bien, entonces, hasta ahí, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, seguimos con la interpretación desde 0 hasta 10 centibars. Se considera que el suelo está saturado, colegas, y que la acción de la gravedad remueve el agua que tenemos ahí en la macroporosidad del suelo. Y después de 10 a 30 centibars se considera que el suelo está mojado.
Bien, entonces hasta aquí decimos el suelo está mojado. 30 centibars, un tercio de atmósfera. Un tercio de bar, sabemos que es 0.33 y así. Pero hasta 30 centibars decimos que tenemos la humedad a capacidad de campo y que se relaciona con ese diagrama de cuerpo libre que vimos de diferentes tipos de agua. Y después de 30 a 60 centibars, decimos que el suelo ya está seco, que se está secando y que debemos de regar, aplicar un riego en este intervalo de las lecturas. Para suelos de textura arenosa y arenoso franco, de 30 a 40 centibars, aquí hay que aplicar el riego. Para suelos francos, de 40 a 50 centibars, aquí para suelos de textura franca, con excepción del franco arenoso. A los 50 centibars hay que aplicar un riego. Y para suelos de textura fina, de 50 a 60 centibars, a los 60 centibars, un riego para para ese tipo de suelo. Y por eso, de 30 a 60 centibars, intervalo de riego. Y se considera que el suelo ya para nosotros está seco de 60 a 80 centibars, de 60 a 80 centibars aquí, como se indica, de 60 a 80 centibars, ya el suelo está seco, el cultivo se estresó, pero no significa que el cultivo se marchita y muere. Aquí la humedad es muy alta, colegas, cerca de la humedad a capacidad de campo, pero entre más nos acercamos hacia acá, hasta 80 centibars, el cultivo se empieza a estresar, ejerce más esfuerzo de succión a raíces para obtener el agua y nutrientes del suelo. Entonces, por eso decimos que no debe de estar más allá el intervalo de riego. Y para algunos autores, a partir de 80 centibars, se puede romper la columna de agua ahí en la cápsula de cerámica. Y para otros aquí, en 100 centibars, se puede romper la columna de agua y que ya no podamos estar sensando ese contenido de humedad, esa tensión acá en el manómetro del tensiómetro. Muy bien, entonces, a partir de aquí se rompe la columna de agua, no hay que dejar que entonces baje tanto la columna que nos esté indicando 62, 64, 66 centibars, porque tenemos ya el riesgo de que se rompa esa columna. Aquí es el límite superior para aplicar un riego, y los riegos se aplican de acuerdo con el tipo de suelo, así como se los comenté. Si tienen alguna pregunta en relación con la interpretación, sí, dígame. Esto del método del tensiómetro es, como se aplica solamente una vez para sacar resultados, porque bueno, ya ve que para luego sacar resultados sobre materia orgánica del suelo se hacen como 3 muestreos o 4. Y pues en el tensiómetro solamente se aplica una vez o tenemos que hacerlo varias veces en distintos puntos. No, es una sola vez. Vamos, está bien, colega. ¿Cuál es su nombre? Ahorita se lo comento. Anthony. Anthony. Sí, Mire, Anthony. Anthony, eso que me comenta es una sola vez. Hay todo un procedimiento para instalar el tensiómetro en la parcela. Y una vez instalado, ahí nosotros dejamos que pase un día y al día siguiente ya podemos tomar lecturas confiables, porque se supone que ya hubo un equilibrio entre el agua que tenemos ahí, o entre el potencial del agua del tensiómetro y el potencial del agua de la matriz del suelo, o entre el esfuerzo de succión de agua del tensiómetro y el esfuerzo de succión de agua de la matriz del suelo. Y en ese momento ya tomamos una lectura, y esa lectura la tomamos diario, para la mayoría de los suelos. Si se trata de un suelo
arenoso, debemos de hacer la determinación. ¿Cuándo se debe determinar la lectura? En la mañana, a las 6 de la mañana, que todo está en equilibrio, que no hay movimiento de agua en la porosidad del suelo, eso entre comillas, pero no hay movimiento, todo está estático, hay un equilibrio dinámico entre las tensiones dentro del tensiómetro y fuera del tensiómetro. Y es una lectura nada más. En la actualidad ya se tiene el tensiómetro, se le llama así un mm, vamos a decir una batería de tensiómetros ahí, que son dos, por lo regular dos tensiómetros los que se tienen, uno de 0 a 15 y otro de 15 a 30 centímetros de profundidad, y ya instalado ahí durante todo el periodo del cultivo. Y si es un suelo de textura fina, pues una vez a la semana podemos ir, dependiendo del clima. En un clima templado como en el que estamos, una vez a la semana ya tenemos nuestra lectura, pero ya como todo está automatizado, hay una galga extensiométrica ahí en el diafragma que transmite una diferencia de potencial, tenemos toda una arquitectura de transmisión de señal y conversión de señal para tener la tensión y decir: es hora de aplicar el riego. Un software también que nos permita decir cuando esté en 30 centibars, mira, que se aplique un riego, o cuando esté en 50 centibars, que se aplique un riego. Ya nosotros no nos vamos a preocupar de nada de lecturas. En el momento en que tengamos esa tensión, se aplica el riego. Pero todo de manera continua, entonces podemos estar leyendo la tensión. ¿Cuál nos interesa? Pues de acuerdo con el tipo de suelo. Puede ser de 40 centibars, puede ser de 50 centibars o de 60 centibars, pero como ya está automatizado, ahí solo los actuadores, que es la bomba y las válvulas, van a aplicar el agua de riego en el sistema de riego. Pero en mi tiempo, si no tiene usted automatizado todo, pues tiene que tomar una lectura una vez a la semana para suelos de textura fina, 3 veces a la semana o sea, cada tercer día, para suelos de textura franca, y todos los días para un suelo de textura franco arenoso, allí, o arenoso franco. Y ya para el arenoso, pues yo diría unas 2 o 3 lecturas al día, que tiene que estar monitoreándolo. Entonces se relaciona con el tipo de suelo, y así lo podemos fijar. Así, Anthony, ¿está bien? Ok, profesor, muchas gracias. Sí, eso fue lo que tuvimos. Gracias a usted también por hacer la pregunta y permitir ampliar un poquito más ahí. Bien, después viene la calibración del tensiómetro, y en la calibración del tensiómetro tienen un procedimiento, todo un procedimiento que le van a dar una leída a ustedes y que van a quedar listos con lo que vamos a mencionar aquí en el diagrama de cuerpo libre. Pero antes veamos cómo andamos de tiempo, colegas. Ya son las 10:24. Afortunadamente me acordé del tiempo, porque ustedes no me dicen y en veces me paso. Ya tenemos error en la siguiente clase. Hasta aquí le vamos a dejar. Viene el procedimiento de calibración del tensiómetro y después de instalación, y terminamos con este medidor. Denle una leída a todo el PDF, colegas, para que llegando les hago preguntas y contestan, o tienen dudas y me preguntan, y ya ampliamos también. Hasta aquí nos vamos a quedar para la siguiente clase. Bajo, retiro el PDF y les paso lista. Muy bien, pues vamos a quitar la grabación ya, colegas. Profe, Sí, ¿los ejercicios de la tarea son en un solo documento o van a ir separados? los ejercicios de la tarea me gustaría que fueran un solo documento. Nada más se ponen bien el título ahí: demostración primero, y enseguida ejemplo numérico y todo lo que se requiere pues en cada pequeño tema. Y al final allá aplicación al sistema tractor rastra. O sea, pues sí pongan su pequeño título para que yo separe bien los ejercicios.
Pero en un solo archivo, todo en un solo archivo lo pueden mandar. Yo se los mandé en 3 para que, creo que fueron 3 o 2 para, o en uno, colegas, ya no recuerdo. Bien, entonces, pero háganlo así, ya cuando lo contesten, en un solo archivo, mándenme todo y por favor a la colega, ahí la seguimos molestando a Remy y todos entréguenlos a tiempo, se les está pidiendo para el miércoles. ¿Cómo andan? ¿No hay problema, Remy? Me imagino que no, profe. Creo que están diciendo algo. Sí, está bien, entonces lo dejamos para... Profe, solo Sí. son unos ejercicios, ¿no? Sí, es un Es PDF con 3 pequeños temas. Uno, demostraciones de propiedades o de relación utilizando la definición. Y otro es un ejemplo numérico. No es un ejemplo numérico, es un ejercicio numérico que se relaciona con el ejemplo numérico de propiedades físicas básicas y trazar el diagrama de líneas trifásico. Y otro es de aplicación al sistema tractor rastra, en donde hagan una interpretación de los modelos que ya tienen ahí y que nada más en lugar de Y posicionen la propiedad, en lugar de X posicionen la velocidad y tengan los valores a 3 velocidades y los posicionen ahí en la tablita que se les está haciendo. Les iba a dejar que obtuvieran el modelo, pero me parece que no vimos la interpretación con ustedes, así como se los estoy pidiendo, y pues mejor es más sencillo que tengan el modelo y hagan una interpretación como se los estoy pidiendo. Nada más es sustituir datos bien y llenar la tablita ahí, en el caso de los modelos. Bien, ya pasé lista, voy a dejar de grabar. Ya quedó clara Profe, no, eso que dice en qué PDF viene, porque bueno, según yo nada más vi un PDF con 2 problemas, bueno, con 2 ejercicios. No, Sí, profesor nos mandó 2 ejercicios de lo de la hoja ancha tipo bulldozer. ese es un PDF por separado, me parece. Y el otro viene ya un PDF donde me dice el colega que hay la demostración y hay también el ejemplo numérico, pero hasta el fondo está el pequeño tema de aplicación al sistema tractor rastra. Y me parece que también viene lo del proceso del coeficiente de expansión ahí. Si le dan una leída bien, al final viene eso ahí. Entonces vienen 2 pequeños temas. Uno, demostración 2, ejemplo, y 3, aplicación al sistema tractor rastra con dos vamos a decir, 2 ejercicios. Uno, sobre las ecuaciones de comportamiento en función de la velocidad, de las variables en función de la velocidad. Y otro es coeficiente de expansión, me parece que así está. Pero lo voy a checar y yo le comento a la jefa de grupo, ya le mando decir que ahí tienen todo para que lo contesten. ¿Está bien? Con la consideración del colega que dijo que nada más era demostración y ejemplo numérico. Porque puede ser que sí lo tengan de esa manera. Y ahora sí voy a cortar la grabación porque ya me voy a retirar, colegas. Quedo así pendiente de comunicarle a la jefa de grupo para que les haga llegar, sí, saber si tienen todo así como yo se los comento o tienen nada más los 2 ejercicios como el colega lo comentó. ¿Está bien? Sí, profe, porque nada más estamos viendo eso del tipo bulldozer. Muy bien, entonces yo le comento a la jefa de grupo cuando termine clase por allá a la 1:30. ¿Está bien? Le mando un WhatsApp. Ahora sí corto la grabación, colegas, y nos vamos. De momento resuelvan todo lo que tienen ahí y ya mañana pasado mañana creo